Hay algo que dijo Pablo que ha sido parte de mi vida y es cada día muero. Y yo creo que eso es, es, es algo muy con lo cual me identifico como un hombre soltero. am, el tener que obedecer al Señor en áreas am, que son difíciles para uno como humano. Creo que eso es lo más difícil, pero también es lo más grato. Gracias por estar viendo nuevamente un episodio de este podcast Verdad que Transforma. Y el día de hoy vamos a tener diferentes temas como el ministerio, pastorado, papá soltero. Y para este segmento del día de hoy me acompaña el pastor Loami Díaz. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme y tenerme aquí. Estoy muy contento de empezar. Bueno, pastor, el Loami antes de ser pastor era evangelista. Ujú. ¿A qué edad iniciaste siendo evangelista? Bueno, bueno, quiero empezar diciendo de que ese título de evangelista, yo no me lo di. Eso no fue algo que yo me di a mí mismo. Am, la manera que empezó ese ministerio es cuando estaba en el instituto. Am, ya yo predicaba en casa, pero nunca en realidad fuera de mi iglesia local. Sí, predicaba bueno, sí, en una o dos iglesias, pero mayormente en mi iglesia local. Cuando fui al instituto bíblico, ah, unos amigos se dieron cuenta que predicaba, entonces me invitaron a un evento de jóvenes a predicar y era como un evento donde habían varias iglesias y ahí prediqué y el Señor me respaldó grandemente y algunos pastores que estuvieron en el evento, entonces me invitaron a sus iglesias los domingos que seguían esa semana. ¿Y qué sucede? Que en las próximas semanas estaba predicando, o sea, estaba en el instituto durante la semana y el fin de semana me iba a las ciudades donde los pastores tenían las iglesias y ahí les prediqué. Y así sucesivamente, entonces un pastor hablaba con otro y el otro hablaba con este. Y lo que sucedió entonces es que finalmente un día miré mi agenda y me di cuenta que tenía todo el año lleno, sin darme cuenta. O sea, porque algunos amigos querían que fuéramos a San Francisco. Yo estudié en una ciudad llamada Stockton, en California, en el Instituto Bíblico Christian Life Center. Y quería que los acompañara a San Francisco. Entonces me dijeron, ¿qué fin de semana podemos ir? Todos. Y empecé a mirar mi agenda y todos los fines de semana estaban ocupados, estaba predicando. Entonces me di cuenta, wow, este es mi trabajo, creo que soy un predicador. Y así, a medida que iba predicando en las iglesias, los pastores me llamaban evangelista. Queremos que el evangelista Loami Díaz venga y nos predique, el evangelista Loami Díaz, el evangelista. Y entonces así como que se me quedó. Eso fue algo como que simplemente evolucionó a hacer eso. Bueno, fue un título que fue adquirido a través de la experiencia de las predicaciones, ¿no? Y de la manera que Dios te usaba, como tú decías, este pastor hablaba con otro, con este, o sea, te iban invitando y te iban reconociendo como evangelista. Amén. Y pastor Noami, ¿cómo fue
ser evangelista siendo papá soltero con 2 hijos? Eso fue bastante complejo, porque yo fui evangelista. Hacia el final fue un poco mejor, en el sentido de que ahí fue que empezaron los servicios como Uber Eats y Uber, que uno puede mandar a buscar a sus hijos, llevarlo a la iglesia en forma en una plataforma donde uno contrata carros al servicio, ¿no? Para que como taxi. Y así se me hizo mucho más fácil. Y también le podía mandar comida a mis hijos a través de estas aplicaciones, pero eso fue hacia el final de la jornada. Pero al comienzo, cuando todavía no, en realidad estas compañías no estaban, no eran muy populares, eso se me hizo bastante difícil porque tenía que confiar mucho en los hermanos de la iglesia. Ellos eran los que me ayudaban con mis hijos, a cuidarlos, a darles de comer, a llevarlos a la iglesia. Y eh, varias veces traté de darme por vencido, o sea, para buscar un trabajo, para cuidar a mis hijos ahí en casa y no salir. Y la realidad del caso es que fueron ellos, de niños, fueron ellos los que me dijeron que no, que ellos estaban bien. Ellos siempre ellos siempre pensaron que eran adultos, parece, pero ellos fueron los que me dijeron, no, Dad, no, nosotros estamos bien, tú sigues predicando, sigues viajando y no les hacía falta que yo estuviera. Y entonces se hizo bastante difícil, pero, ¿sabe? Yo creo que hoy en día hablamos mucho de cómo la iglesia nos ha dolido, la gente que sale dolida de la iglesia, resentida por cosas que suceden, cosas malas que suceden, personas que los han ofendido, etcétera. Y hay bastante negatividad en el mundo cuando se trata de la iglesia, pero yo tengo un testimonio y ese testimonio es que sin la iglesia yo no hubiese sobrevivido. Fueron mis hermanos que, como dijo Jesús, el que haya perdido papá, mamá, casa, hijos, etcétera, se les va a dar, pero lo va a recibir no solamente en el mundo venidero, en este mundo lo va a recibir. ¿Y de qué hablaba él? De la iglesia, de la cual es la familia de la fe. Y en realidad, eso fue evidente en mi vida. Cuando todo esto sucedió, yo lo vi. Los hermanos se convirtieron en mis tíos, tías, abuelos, padres. Porque yo no vivía, mi familia estaba a 3.000 millas bueno, a 2.500 millas de donde todo esto sucedió. Entonces, yo estaba solo, sin familia, sin familiares. Y yo tuve que apoyarme fuertemente en la iglesia local, y mi iglesia local fue la que se convirtió en mi familia, no solo espiritual, pero mi familia. Me ayudaron y me ayudaron a salir adelante. No, y es verdad lo que dices, y la palabra de Dios lo dice, nosotros tenemos familia en todo el mundo. Yo Ujú. voy a cualquier estado y tengo familia en Cristo y lo reciben a uno como si lo conocieran de años y no somos familia de sangre. Qué bonito es, verdad, pertenecer a una iglesia y Ujú. poder decir que tenemos hermanos en Cristo que nos dan la mano cuando la necesitamos. Amén. Hermano Loami, y durante ese trayecto, ¿no viviste tiempo, no se podría decir tiempo, no viviste, perdón, no, perdón, durante ese trayecto, ¿no dudaste del llamado de Dios a ser evangelista o a salir a predicar y a dejar a tus hijos solo? Am, yo no creo que yo dudara de Dios, ah,
pero sí dudé de mí. Y yo creo que ahí es donde muchos se pierden, que um, ellos, ellos hacen una equivalencia, que uno dudar de sí mismo es dudar de Dios. Yo nunca dudé de Dios, yo dudé de mí y yo lo superé todo esto entendiendo de que el llamado de Dios no está basado en mi capacidad, que el llamado de Dios no está basado en mis habilidades, sino en la fidelidad de aquel que llama. Fiel es el que os llama, dice la palabra del Señor, el cual también lo hará. Y estaba leyendo Romanos 4 los otros días, que Abraham creyó, eh, ¿cómo dice la palabra del Señor? Dice, creyó, creo que, um, es que yo leo mi Biblia en inglés, pero de cualquier manera, él creyó en esperanza sin haber esperanza y fue fortalecido en fe, dice la palabra del Señor. Fue fortalecido en su fe, aunque él no veía la promesa que se le había dado a Isaac, no dudando, sabiendo que fiel es el que prometió. Y esto es muy importante, esto es muy importante, que uno tenga una dependencia total en el Dios que llamó, el Dios que hizo ese llamado. Para mí se me hizo mucho más fácil entender o seguir adelante, aun cuando yo dudaba de mí mismo, cuando yo me puse a pensar, nada de lo que me ha sucedido ha tomado a Dios de sorpresa. Y no fui yo el que me llamé, fue Dios el que me llamó. Y Dios me llamó sabiendo de que todo esto sucedería. Entonces, si Dios me llamó sabiendo que esto sucedería, Él hará un camino para, como dice la canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. El Señor, si Él nos trajo hasta este lugar es para poseer la tierra, para cumplir con su llamado en nosotros. Y eso fue lo que me dio esperanza, que Dios ya conocía todo esto antes de que sucediera. Y dijiste algo muy importante, que dijiste que ese llamado era de Dios. Y es Amén. verdad, cuando Dios llama, Dios capacita. Amén. Amén. Y Dios provee. y provee. Ujú. Amén. Exacto, capacita, provee y te abre las puertas. Amén. Estabas hablando de la duda. Estabas diciendo que dudaste no de Dios, sino de ti mismo. A Ujú. través de la duda también surgen otros sentimientos que podríamos decir la ansiedad o el Ujú. estrés. Háblanos de eso. ¿Nosotros como cristianos podemos estar ansiosos o tener ansiedad o estrés? El ser cristiano no cancela, el que yo sea hombre de Dios no cancela el que sea hombre. Entonces es como dijo, ¿quién dijo esto? Creo que fue Santiago el que dijo que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, o sea, él fue hombre y también el capitán de nuestra fe tiene que ser sangre, carne y sangre como cada uno de nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Él mismo también pasó por lo mismo. Es más, al Señor le llaman, que dijo el profeta, de que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y yo creo que algunas veces nosotros reprendemos, reprendemos emociones o sentimientos que en realidad son naturales. Ah, la Biblia no está en contra de nuestras emociones. La Biblia está en contra de cómo reaccionamos cuando reaccionamos a nuestras emociones de una manera negativa. Am, y Jesucristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto fue, es más, el estrés del Señor, gotas de sangre, sudor,
yo ya lágrimas cuando estaba en Getsemaní, pero cómo reaccionó el Señor a ese estrés. Eso es lo importante. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo importante. Confiar en el Señor no quiere decir una falta de estrés. Confiar en el Señor quiere decir agarrarse de la mano de Dios aún cuando va pasando por las situaciones. Es lo que dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, uno no va a poder eliminar andar en valle de sombra de muerte, pero, pero sí, aunque andes en valle de sombra de muerte, es importante no temer mal alguno. Y yo creo que hay el estrés del cual habla la Biblia, por ejemplo, creo que Pablo en Filipenses dice que por nada estéis afanosos. El Señor mismo en Mateo 6 también habla sobre la ansiedad y el afán. Pero este afán no es, o esta ansiedad o afán no es la ansiedad o el estrés o el afán que viene repentino a uno a causa de una circunstancia, sino es el afán el cual es maligno, que es un afán o una ansiedad a largo plazo. Es esa ansiedad o ese afán sí es pecaminoso porque demuestra una falta de fe y confianza en Dios. Pero, por ejemplo, no vamos a tener estrés si mi hijo me llama y dice que acaba de estar en un accidente. Claro que voy a entrar en estrés porque soy humano, eso es parte de mi naturaleza. Am, pero ahora, si es una ansiedad a largo plazo de que cómo vamos a superar esto, qué va a suceder, ay Dios mío, que no puedo, y esto es todos los días, entonces ya estamos demostrando una falta de fe y confianza en el Dios que le da de comer a las aves. Y eso fue lo que dijo Jesucristo, mirar las aves de los cielos que um, eh, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si Él les da de comer a las aves, ¿cuánto más no nos dará de comer a nosotros? Pero esto del estrés y la ansiedad, eso es difícil. Y siendo padre soltero, habían, hubo veces que fue difícil. Esto que les voy a contar ahora es profundo y nunca se lo he contado no creo que lo he dicho públicamente, quizás a una amistad o dos, pero es más, ni creo que mi familia sabe esto, pero el estrés, por ejemplo, de la primera semana, cuando yo me di cuenta de que iba a ser padre soltero, eh, mi ex esposa salió, esto fue un mayo 6, lunes, mayo 6, 2012, todavía tengo la fecha en mente, pero um, yo debía salir ese fin de semana a ir a predicar y era un evento bastante grande y yo no sabía, no le había contado a nadie lo que iba a hacer todavía, no sabía lo que iba a hacer. Entonces, no sabía quién iba a cuidar mis hijos y todavía no quería contárselo de lleno a la iglesia porque yo tenía la esperanza de que mi esposa regresaría. Entonces, ah, eh, algo que hice en esa desesperación fue que fui a un sitio web, eso es loco, pero ah, y hice una publicación en Craigslist, se llama la página web, y allí busco niñera eh, para fin de semana que venga y cuide a mis hijos y no sé qué. Y, y bueno, la primera que me contestó era una joven de 19 años.
Y esta joven de 19 años, yo llevé a mis hijos, fuimos a ir a conocerla, comimos, la entrevistamos, todo esto. Y yo estaba tan desesperado que sin conocer quién era, cuál era su vida, cuál era su entorno, su pasado, su familia, nadie, nada. Yo simplemente con unas preguntas que le hice para asegurarme de que no le iba a hacer algo malo a mis hijos. Eh, Simplemente con eso tuve que contratarla y la traje a mi hogar. Ella no manejaba. ah, a mis hijos odiaban la comida que ella cocinaba. Pero eso fue, o sea, lo que estoy contando es que claro que va a haber mucho estrés durante ese momento, que uno no sabe qué hacer, uno no sabe a quién acudir, qué hacer, pero detrás de ese estrés hay, hay una paz, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es que aunque mi barca esté, está siendo azotada, la paz es que el que duerme en mi barca tiene el poder para calmar la tempestad. Así que sí, sí, uno va a pasar por esos tiempos de marea y de gran azote, pero a la misma vez confiado de que todo obra para bien. Y la parte que nunca le he dicho a nadie es esta, que como a las 3 semanas de tener a esta muchacha, ella dormía ahí con mis hijos, se quedaba en mi hogar los fines de semana y cuando yo llegaba entonces la despedía hasta el próximo viernes que regresaba. Cuando yo me iba, ella buscaba a los niños de la escuela, los tenía y después cuando yo llegaba los domingos por la noche o el lunes de la mañana y yo los iba a buscar a la escuela y así. Bueno. Pero como a las 2, 3 semanas me di cuenta de que ella tenía un estilo de vida muy diferente a los valores que nosotros predicamos y que valoramos como cristianos. Y am, en realidad yo sé que el 99% de las personas la hubiesen votado y buscarse a otra, pero yo estaba en una condición que um, tuve una reunión con mis hijos, ellos eran niños, pero yo los reuní, los hice partícipe de esta decisión, los reuní en la sala y les conté todo. Oh, ella se llamaba Irene, ahora me recordé. Nos sentamos en la sala y empezamos a hablar y le conté todo lo que hacía esta muchacha y el estilo de vida que ella tenía. Les di una enseñanza de cómo nosotros como cristianos no hacemos eso, que estos son nuestros valores, ellos estaban de acuerdo. Y al final les propuse, ¿qué quieren que hagamos? ¿La dejamos ir o les dije, o qué tal si nosotros somos el único Jesús que esta joven va a conocer? ¿Qué tal si el Señor nos trajo a la vida de ella como la sal del mundo? La sal no es influenciada por ningún otro sabor. La sal es la que cambia. Entonces yo les dije, nosotros somos sal del mundo. ¿Qué tal si nosotros podemos entrar y cambiarla a ella? ¿Qué tal si el Señor nos trajo a nosotros a su vida para que ella vea el ejemplo, que una semilla sea plantada, lo que es el ejemplo de vivir una vida piadosa? Pero sí, cuento todo eso para decir de que eh, es bastante estresante todo esto, pero detrás de todo ello hay una paz, hay una paz. Pero cuéntanos cuál fue el final. ¿Tú al fin fuiste influencia para ella, para la jovencita? ¿Cómo fue ese final? No, no, en realidad no. Eh, fue un final difícil porque la tuve que dejar.
la tuve que soltar porque ya estaba notando de que habían cosas que podían influir en mis hijos, que estaba trayendo al hogar, etcétera. Entonces, sí, la tuve que dejar, eh, pero fue para nosotros, para mí, yo creo que fue algo am, muy poderoso en el sentido de que nosotros tratamos muchas veces de meter a nuestros hijos en una burbuja de protección y decir, mis hijos van a ser salvos porque yo los voy a proteger de esto y de aquello y de lo otro. Y así no hizo el Señor con nosotros. El Señor en su oración dijo, no estoy pidiendo que los saque del mundo. No estoy, no. Estoy pidiendo, más bien parafraseando, que el mundo no entre a ellos, pero no que los saque de este mundo porque entonces todos tendríamos que morir. Pero y yo siempre lo miré de esa manera, ese fue mi instinto paterno, de que yo no iba a proteger a mis hijos de los pecados de este mundo, de la maldad que hay. O sea, nunca los protegí, los mandé a la escuela pública porque así fui yo. Yo fui a la escuela pública, yo los mandé a la escuela pública y yo fui a una de las peores escuelas públicas. Am, y yo en realidad, mire, yo sé que el entorno de uno tiene mucho que ver, pero cuando uno es una persona piadosa, el entorno no importa. Uno puede vivir en Babilonia y todavía hacer oración 3 veces al día y no doblegar su rodilla ante la estatua de Nabucodonosor. Uno puede hacer estas cosas, uno puede, pero a la misma vez uno puede vivir en el Edén y comer del fruto, todo perfecto, y pecar y ser expulsado de un entorno perfecto. O sea que esto no tiene que ver en realidad al final, no tiene que ver tanto con el entorno, pero tiene que ver con la persona, los valores que uno inculque en los niños, cómo uno guía al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de esa carrera. Y hoy en día, Pastor Loami, vemos que, y más en California, ¿no? Que se está viviendo que ya en las escuelas comparten el baño hombres y mujeres. ¿Tus hijos tuvieron que ver esto? Sí, bueno, yo no sé específicamente esto de los baños, no sé, pero sí sé de que ellos han tenido que, claro, el libertinaje que han visto en sus escuelas, lo que ellos me han contado, lo que yo he visto. No, pero no vamos a ir a la escuela. La realidad del caso es que por la gracia de Dios, yo tengo a mi hijo Maika conmigo. Mi hijo Maika iba a un rumbo que yo pensaba que lo iba a perder. Y él me costó mucho ayuno, mucha oración, ah, muchos, muchas canas, muchas arrugas. Porque mi hijo Maika, más que Caleb siempre fue el que me obedecía en todo, fue bien cercano a mí. Hasta el día de hoy, Caleb vive conmigo. Micah ahora vive en Houston y está ejerciendo su profesión allá y todo le va bien, gracias a Dios. Pero Caleb está conmigo hasta el día de hoy. Él es mi mano derecha en la iglesia y él trabaja conmigo, trabaja muy cerca conmigo. O sea, sí, ellos experimentaron esto, lo vieron, y el libertinaje que se está viendo hoy en día en este mundo, por poco me lleva a Micah. Gracias sean dadas a Dios que en su misericordia él lo rescató y hoy en día le sirve al Señor y es ferviente en la iglesia y sigue sus disciplinas espirituales y es un precioso joven ahora, pero por poco lo pierdo a ese libertinaje del que habla usted. Bueno, y tú dijiste algo muy importante que te tocó, es que te sacó canas, ¿no? Pero no tanto eso de que te sacó canas, sino el del ayuno y la oración.
¿Qué Ujú. tú podrías decirle a un padre que esté en esa posición que tú estuviste con Micah? Eh, hay algo que dijo el predicador, le llaman el príncipe de predicadores, Charles Spurgeon. Ah, Él dijo, no hay cruz más pesada que cargar que la de un padre o una madre que haya instruido a sus niños en el camino del Señor y que como adultos se aparten de ese camino. No hay cruz más pesada. Eso yo lo leí en uno de sus libros, o no recuerdo dónde leí esto que él había dicho. Y la realidad que me impactó y yo empecé a orar y le dije, Señor, yo no quiero cargar esa cruz. Yo no quiero cargar esa cruz. Am, y un sueño que tuve en Argentina, cuando todo esto sucedió, me acuerdo de que uno de mis anhelos siempre fue de ser pastor y el Señor me dio un sueño que Él se me apareció y me dijo, prepárate, yo estaba en un hotel y me dijo, alístate, ahora te voy a llevar a tu iglesia. Y yo empecé a llorar y estaba tan emocionado porque quería saber, mi iglesia, por fin tengo mi iglesia. Y corrí detrás del Señor. Él me llevó a un campo, era como un campo de cebolla. Y ahí yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Será que el Señor me mandó a predicar a una finca o a los campesinos o no sé qué? ¿Cuál será mi iglesia? No entendía y solo corría y gritaba y daba voces y decía, ustedes son mi iglesia, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está? Y no encontraba mi iglesia por solo corriendo, sudor, lágrimas. Y por fin, al final vi una casa blanca en el horizonte y esa casa blanca me emocioné porque dije, esa es mi iglesia, esa es mi iglesia. Y empecé a correr hacia ella y habían dos hombres que estaban trabajando en el campo, perdón, estaban trabajando en el campo y yo empecé a gritarles, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi iglesia. Estaba tan emocionado porque por fin iba a conocer a mi iglesia. Y así iba corriendo, corriendo. Y al llegar cerca a ellos, ellos me dieron así la cara. Y cuando se voltearon y les vi la cara, no eran dos hombres, sino que eran mis hijos. Y cuando mis hijos se voltearon a verme, yo los miré y dije, Dios mío, esto debe ser un error. Y entonces el Señor otra vez estaba al lado mío y Él me apuntó a mis dos hijos y me dijo, esta es tu iglesia, esta es tu iglesia. Entonces, sí, yo empecé a pastorear en el año 2022 esta iglesia, pero este no fue mi primer pastorado. Mi primer pastorado fue en casa, mi hogar, mis hijos. Yo le diría a los padres que estén pasando por algo similar, no, nunca dejes de orar por tus hijos, es importante. Nunca dejes de orar por tus hijos, y nunca pierdas la esperanza. Y mientras estén bajo su techo, es importante saber esto. Yo les dije a mis hijos, si van a estar bajo mi techo, van a seguir mis reglas. Y una de las reglas que yo tengo es esta. Si las puertas de la iglesia están abiertas, ustedes van a estar ahí. Y sí, algunas veces aburridos, algunas veces sin poner atención, pero ahí estaban. Y, ¿sabe? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tenía esa seguridad. Y nosotros algunas veces nos ponemos, somos como pasivos cuando se trata con nuestros hijos. Y es que si usted no se esfuerza y obliga a sus niños a seguir, aunque quizás no internamente todavía no sean salvos o sean cristianos aún,
Pero si usted no obliga a esos niños a la disciplina espiritual, a la disciplina bíblica, a leer su palabra, a la oración, a asistir a los cultos, a ofrendar, a dar, si usted no los obliga, el mundo los va a obligar. El mundo los va a obligar a otras cosas. Entonces yo prefiero obligarlos hacia la justicia y al fin cuando ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. Ellos que uno no puede pararlos, son adultos y amén. Pero mientras están en mi hogar, yo los voy a obligar a que les sirvan al Señor de una manera u otra, o por lo menos que estén cerca de las cosas del Señor hasta que el Señor le plazca cambiar sus corazones. Eso es lo que yo tengo para ellos. Y dijiste algo muy hermoso que hay que reconocerlo, que nuestro primer ministerio en nuestro hogar, nuestra familia. Amén. Amén. Antes de ser evangelista, antes de ser pastor, Dios te puso de cabeza de hogar con 2 hijos y ese es el ministerio principal que Dios te dio. Qué hermoso Amén. uno reconoce eso. Bueno, tú estabas hablando de tu deseo de ser pastor. Ujú. Cuéntanos cómo surgió la iglesia Vertical Church. En realidad era un grupo que se había juntado aquí, era un distrito de grupos pequeños de la iglesia Ríos de Agua Viva en Pomona, pero Moreno Valley queda como a 45 minutos de la iglesia en Pomona, de Pomona. Entonces el pastor Mario Ceguera venía hasta acá y tenía este distrito, ellos tenían unos grupos pequeños y se reunían los domingos y tenían un servicio, este grupo. Entonces yo venía y predicaba mucho como evangelista, yo predicaba mucho en la iglesia de Pomona y cuando yo venía y predicaba ahí los domingos, algunas veces él me mandaba a Moreno Valley a predicarle, creo que se llamaba el Distrito 10, si no estoy equivocado. Y yo iba y venía y predicaba aquí en Moreno Valley al grupo, pero nunca le puse atención, nunca, sí, sabía que había un grupito pero, sabes, es difícil porque si alguien conoce la iglesia del pastor Oseguera, tiene miles, ¿no? Entonces uno predicarle a miles de personas en los varios servicios que tiene y después salir de ahí a venir a un grupito de 50, 60, etcétera. Ah, pero sí, así surgió y una vez vine a predicar aquí a Moreno Valley al grupo y cuando regresé me senté en la oficina del pastor Josué Oseguera y le dije, ¿por qué no me dan ese grupo? Pero eso yo lo dije fue como, no sé cómo explicarlo, lo dije como por decirlo, o sea, bromeando, más o menos bromeando. Y Josué me dijo, no, a ti no te va a gustar esa ciudad, no te va a gustar ir allá, no te va a gustar eso. Bueno, lo que sucede es que el pastor Oseguera me invitó de nuevo y la vez que me invitó me mandó una vez más a Moreno Valley a predicar. Y cuando regresé, él me sentó y me preguntó que cómo me había gustado, que si me gustaba la ciudad, esto, lo otro, y me dijo que por qué no lo ponía en oración a ver si era la voluntad de Dios. Entonces yo le dije, bueno, yo dije, ok, déjeme, voy a ponerlo en oración, pero yo dije, pero le voy a ser sincero, si mis hijos dicen que no, no voy. Entonces regresé a casa y les conté a mis hijos, pero yo estaba seguro que mis hijos iban a decir que no. Ellos estaban bien donde estábamos, teníamos una casa con 5 cuartos, con un sótano, enfrente había un lago, o sea que estábamos bien, estábamos viviendo cómodos y ellos estaban en una buena iglesia local, sus estudios, sus amistades, todo. Pero yo les pregunté ese día, ustedes, esta es la iglesia, es un grupo, tendríamos que ir y sacarla adelante
levantar una iglesia, es simplemente un grupo, no tienen un nombre oficial, no se ha formalizado, no tienen nada, pero tendríamos que ir y trabajar. Y lo que les estoy pidiendo es que vengan a morir conmigo. Ustedes están dispuestos a venir a morir conmigo. Y primero fue Caleb. Caleb duró más o menos un minuto y después él dijo, yes, Dad, sí, yo voy a morir contigo. Eso fue lo que él dijo, yo voy a morir contigo. Y yo me quedé sorprendido porque yo pensaba que ellos iban a decir que no. Después, Micah fue el más difícil y él duró otros 2 minutos y pensando, y después él dijo también que sí, al final. Y eso me sorprendió tanto. Entonces, yo regresé, le conté al pastor Oseguera lo sucedido. Y llegué aquí junio del 2022, llegamos y oficializamos el grupo, le pusimos un nombre, lanzamos el grupo oficial de Vertical Church 31 de julio del 2022. Um, y sí, así fue que surgió la iglesia. Um, Hay un testimonio aún más largo, pero es mucho más largo de lo que permite este formato aquí, pero sí, así fue que surgió todo. Llegamos, el primer año perdí un poquito más de 50 personas. Me dolió, o sea que casi, yo diría que el 80% de la iglesia ahora son personas que no estuvieron cuando yo estaba, cuando yo llegué. Entonces, pero el Señor nos ha ayudado, hemos salido adelante. Este último domingo, día de resurrección, tuvimos el número más grande que hemos tenido, 359 almas y 106 visitas. Fue de gran bendición. Entonces, así surgió la iglesia vertical. Y vemos que se está cumpliendo la palabra del Señor Jesús cuando dice que Él está añadiendo a su iglesia Amén. cada día a los que han de ser salvos. Una Amén. gran asistencia para este día, qué hermoso. Amén. Hermano Loami, díganos, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más hermoso de seguir a Cristo? Lo más difícil y lo más hermoso. Yo diría que para mí lo más difícil de... yo creo que yo creo que esa pregunta se puede contestar, las dos preguntas o los dos elementos de esa pregunta se pueden contestar igual, porque lo más difícil también es lo más hermoso. Y lo más difícil es obedecer. um, y lo más hermoso también es obedecer. Obedecer cuando, um, y me tienen que perdonar porque es un poco, me causa un poco de emoción, pero yo diría que obedecer. Obedecer. Dice, hay algo que dijo Pablo que ha sido parte de mi vida y es cada día muero. Y yo creo que eso es, es, es algo muy con lo cual me identifico como un hombre soltero. Am, el tener que obedecer al Señor en áreas am, que son difíciles para uno como humano. Creo que eso es lo más difícil, pero también es lo más grato, es lo más grato, es lo más precioso. Creo que am, es lo más precioso. Es como dijo el salmista,
y en su ley medita de día y de noche. Um, el meditar en la ley del Señor, como dijo el salmista también, que es un deleite, que es dulce al paladar, la ley del Señor, que es perfecta. La ley del Señor es difícil y deleitosa, y no sé cómo más explicarlo. El saber de que sí es difícil, pero a la misma vez es lo que determina o lo que identifica la relación que uno tiene con el Señor, que cada día uno tiene que decirle, pasa de mí esta copa, por favor. No es difícil, pero a la misma vez espero que no sea mi voluntad, sino la tuya, y por el gozo puesto delante de él, el Señor sufrió menospreciando lo propio aún, um, pero había un gozo puesto delante de él al pasar por todo lo que pasó. Y yo creo que para mí eso es lo más difícil, es obedecer, y lo más grato, lo más precioso de este camino también es obedecer la ley del Señor. Amén. Bueno, el hermano Loami compartió unas fotos de sus hijos. Yo quiero compartirlas con ustedes. Cuéntanos acerca de esta foto. Ese fue un 31 de diciembre. Hubo un evento en una iglesia en, hacia el área de la bahía, y hubo un evento, y yo era el maestro de ceremonias esa noche, y mis hijos querían ser parte, y ellos nos trajeron juntos, y mis hijos querían ser parte del evento, entonces yo los subí conmigo a la plataforma, y ahí estaban ellos como mis ayudantes esa noche. Qué lindos que desde pequeños ya estaban sirviendo. Ujú, exactamente. Sí. Sí, y ahora estos son mis hijos. Mi hijo Caleb a la izquierda es el que vive conmigo, aún tremendo predicador. El Señor me habla mucho a través de la palabra que le ha dado, la unción que le ha dado, y precioso su ministerio, cómo se va desarrollando. Y mi hijo Micah también, que ahora mismo está haciendo un increíble trabajo con su cámara, y, y sí, es su ministerio, y él así lo ve. Él no lo mira como un hobby o como un pasatiempo. Para él es su ministerio, y él ministra a través de su cámara. Y estos somos nosotros, ya a la izquierda, ya están jovencitos mis hijos. Esto fue en Arizona. Ah, Todavía no nos habíamos mudado de Arizona, e iban creciendo. Yo creo que esto fue un día ahí en casa de un culto donde prediqué, y ellos estuvieron ahí conmigo, y, y sí, teníamos unos invitados, y nos tomaron una foto aquí juntos. Y a la derecha, ese somos nosotros. Creo que tomamos esa foto hace un año o dos atrás. 2 años. Y lo más gratificante, pastor, es de que están en los caminos del Señor Jesús. Yo creo que Ujú. es el mayor anhelo de cada padre, es que sus hijos caminen con Jesús. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Pastor Loami, por tomar tu tiempo, por participar y abrir tu corazón con esas experiencias que Dios ha puesto en tu vida. Amén, hermana. Muchas gracias por tenerme. Es un placer. Y gracias por estar viendo este episodio de Verdad que Transforma. Y hoy vimos que cuando la persona tiene un llamado, este llamado no depende de las circunstancias, sino de la obediencia a Dios. Si te gustó este tema, suscríbete a mi canal y comparte este mensaje que le puede ser de bendición a una persona que esté necesitando de este mensaje. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Verdad que Transforma. Bendiciones.